Con 33 años, Isco Alarcón ya no es el mago intocable que hacía vibrar el Bernabéu. Hoy, su nombre despierta una pregunta incómoda. ¿Cómo un talento tan puro pudo caer tan rápido en el silencio? Durante años, Isco fue símbolo de elegancia, visión y fantasía. Campeón de Europa, internacional con España, pieza clave en noches históricas. Pero detrás de los aplausos, algo se rompía. Decisiones inexplicables, conflictos internos, entrenadores que dejaron de confiar y un vestuario que empezó a cerrarle la puerta. ¿Por qué pasó de ser imprescindible a prescindible? ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Y quiénes fueron las figuras que marcaron, para bien o para mal, el principio de su caída? Ahora, Isco rompe el silencio de forma indirecta. Y con ello, se abre una lista incómoda. 5 nombres, 5 historias, 5 heridas que aún no han sanado. Y empezamos con el número 5. Número 5. Zinedine Zidane. Cuando Isco alcanzó la cima en el Real Madrid, muchos creyeron que había encontrado al mentor perfecto. Zinedine Zidane no solo era una leyenda del fútbol mundial, también parecía comprender el talento diferente, ese que no siempre se mide en kilómetros recorridos ni en estadísticas defensivas. Durante un tiempo, Isco fue su protegido, titular en finales, protagonista en noches europeas, símbolo de un Madrid que dominaba Europa desde la posesión y la pausa. Pero algo empezó a cambiar. Lentamente, casi en silencio, insiders del vestuario recuerdan cómo tras una temporada brillante, Isco comenzó a notar una frialdad nueva. Menos minutos, más exigencias tácticas, un discurso distinto. Zidane empezó a priorizar el equilibrio, el sacrificio, la disciplina absoluta. Y ahí, Isco dejó de encajar del todo. No porque no tuviera calidad, sino porque su fútbol pedía libertad. Y el nuevo Real Madrid ya no podía permitírsela. Testigos aseguran que hubo conversaciones tensas. Isco pedía confianza. Zidane pedía compromiso total sin balón. Ninguno se dio. En privado, el técnico francés habría dejado una frase demoledora. El talento no basta si no corres como los demás. Para Isco, aquello fue un golpe directo al orgullo. Para Zidane, una decisión necesaria para mantener el orden. El punto de quiebre llegó cuando Isco pasó de titular indiscutible a suplente habitual en partidos clave. La prensa habló de desconexión, el club de decisión técnica. Pero dentro, el daño ya estaba hecho. Isco empezó a sentirse señalado, cuestionado, incluso incomprendido por el hombre que antes lo había elevado. Las consecuencias fueron profundas. Su confianza se resquebrajó. Su lenguaje corporal cambió. Cada partido desde el banquillo era una herida abierta. Y aunque Zidane nunca lo atacó públicamente, el silencio fue más doloroso que cualquier crítica. Así, el primer nombre de esta lista no es el de un enemigo declarado, sino el de una relación rota por expectativas opuestas. Un genio que pedía libertad, un líder que exigía obediencia. Y en medio, Isco, atrapado entre la gloria pasada y una sombra que empezaba a crecer. Número 4. Santiago Solari. Sí, con Zidane la relación se enfrió lentamente. Con Santiago Solari todo fue directo, brusco y sin anestesia. Para muchos dentro del Real Madrid, el nombre de Solari marca el inicio real del exilio de Isco. No por una discusión pública, sino por una ruptura silenciosa que cambió su estatus para siempre. Cuando Solari asumió el banquillo, llegó con una idea clara. Intensidad, disciplina y jerarquías nuevas. Desde el primer entrenamiento, Isco entendió el mensaje. El argentino no creía en el talento como excusa, creía en el esfuerzo visible, en el sacrificio constante, en el grupo por encima del individuo. Y en ese esquema, Isco pasó rápidamente a ser un problema. Insiders del club recuerdan una escena clave. Tras una derrota dolorosa, Solari reunió al vestuario y lanzó un mensaje frío, casi clínico. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién iba dirigido. Aquí juega el que entrena mejor, no el que vive del pasado. Para Isco, esas palabras fueron una sentencia. Desde ese día, los minutos desaparecieron. Los testigos hablan de entrenamientos tensos, de miradas esquivas, de una distancia que se volvió insalvable. Solari empezó a dejarlo fuera incluso de convocatorias importantes. No había explicación pública, no había conflicto visible, solo ausencia. Para un jugador que había sido protagonista en finales de Champions, aquello fue una humillación silenciosa. La prensa habló de falta de forma. El club filtró decisiones técnicas. Pero en privado, el mensaje era otro. Solari no confiaba en Isco y no estaba dispuesto a adaptarse a él.
Para el técnico, el equipo debía correr como una máquina. Para Isco, el fútbol era pausa, inteligencia y control. Dos visiones incompatibles. Las consecuencias fueron devastadoras. Isco perdió ritmo, perdió confianza y sobre todo perdió voz dentro del vestuario. Pasó de líder creativo a espectador incómodo. Cada partido desde la grada profundizaba la herida. Cada silencio del entrenador confirmaba lo inevitable. Así, el número 4 no representa una pelea, sino algo peor. El momento exacto en el que Isco entendió que el Real Madrid ya no era su casa y que su caída no sería repentina, sino lenta y dolorosa. Número 3. Luis Enrique. Si en el Real Madrid Isco empezó a desaparecer, con la selección española vivió algo aún más doloroso: el borrado total. Luis Enrique no solo dejó de contar con él, lo eliminó del proyecto sin explicaciones públicas, sin despedidas y sin segundas oportunidades visibles. Para Isco, la selección siempre había sido un refugio, un lugar donde su talento era entendido, donde podía jugar entre líneas, crear sin miedo. Pero con la llegada de Luis Enrique, el discurso cambió. El nuevo seleccionador apostó por intensidad, presión alta, ritmo constante, un fútbol vertical, físico, casi militar. Y en ese sistema Isco dejó de existir. Personas cercanas a la federación recuerdan reuniones incómodas, conversaciones cortas, mensajes fríos. Luis Enrique fue claro en privado: quería jugadores con hambre, con piernas, con continuidad semanal. Isco, lastrado por su situación en el club, quedó marcado. No importaba su pasado, no importaban sus noches mágicas, solo el presente. El golpe más duro llegó cuando, pese a recuperar cierto nivel, Isco siguió fuera de las convocatorias. Ni una llamada, ni una explicación directa. La prensa empezó a hablar de fin de ciclo. Otros filtraban que el técnico no confiaba en su compromiso, pero Isco guardó silencio. Un silencio que dolía más que cualquier crítica. Insiders aseguran que Isco se sintió traicionado, no por una discusión concreta, sino por la sensación de haber sido descartado sin derecho a réplica. Para un jugador creativo, la selección era más que un objetivo deportivo, era identidad, era orgullo. Y perderla así dejó una cicatriz profunda. Las consecuencias fueron claras. Isco empezó a verse a sí mismo como un futbolista del pasado. Cada lista sin su nombre reforzaba la idea de que su historia con España había terminado sin cierre, sin homenaje, sin justicia, al menos desde su punto de vista. El número 3 no es un rival visible, es un símbolo del rechazo institucional. El momento en que Isco entendió que ya no solo luchaba contra entrenadores, sino contra el tiempo. Número 2. Julen Lopetegui. Si hubo un momento en el que Isco creyó que podía renacer, fue bajo la mirada de Julen Lopetegui, un entrenador que hablaba de control, de talento, de fútbol pensado, un técnico que en teoría debía entenderlo, y durante unas semanas todo pareció encajar. Isco volvió a sentirse importante, volvió a tocar el balón con libertad, volvió a sonreír, pero esa ilusión duró poco. Insiders del vestuario recuerdan cómo la relación se deterioró de forma casi imperceptible. Lopetegui pedía continuidad, constancia, disciplina invisible fuera del campo. Isco ofrecía destellos, partidos brillantes y ausencias prolongadas. El entrenador empezó a dudar, y cuando Lopetegui duda, se distancia. Hubo un episodio clave que marcó el quiebre. Tras una actuación irregular, Isco fue sustituido y reaccionó con gestos de frustración. Nada exagerado, nada escandaloso, pero suficiente. Testigos aseguran que Lopetegui lo interpretó como una falta de respeto al grupo. Desde entonces, algo se rompió. Las conversaciones se volvieron cortas, las oportunidades contadas. En privado el mensaje fue demoledor. Si no estás al 100% cada día, no puedes liderar a nadie. Para Isco, aquello fue injusto. Sentía que se le exigía perfección en un momento de reconstrucción personal, que se le juzgaba más por lo que representaba que por lo que hacía en el campo. Las consecuencias fueron inmediatas. Minutos intermitentes, rol secundario, sensación constante de estar a prueba. Cada error pesaba el doble. Cada silencio del banquillo confirmaba la desconfianza. Isco empezó a jugar con miedo. Y cuando un futbolista creativo juega con miedo, deja de ser el mismo. El número 2 no habla de odio. Habla de expectativas rotas, de una última oportunidad que se escapó entre exigencias y desconfianza. Y sobre todo, del instante en que Isco entendió que su margen de error ya no existía. Solo quedaba un nombre, el más doloroso, el número 1. Número 1. Florentino Pérez. Si los entrenadores marcaron decisiones deportivas, el número 1 representa algo mucho más profundo: el poder.
Florentino Pérez nunca discutió públicamente con Isco, nunca lo señaló ante la prensa, nunca levantó la voz. Y sin embargo, para muchos dentro del club, fue la figura que selló definitivamente su destino. Insiders del Real Madrid recuerdan que Isco siempre fue visto como un talento especial, pero incómodo. Un futbolista brillante sí, pero difícil de encajar en el modelo de imagen, marketing y control que Florentino exige a sus estrellas. No era un líder mediático, no vendía discursos, no representaba la narrativa perfecta del club galáctico. Durante años, mientras Isco rendía, todo se toleraba. Sus silencios, sus altibajos, su personalidad reservada. Pero cuando el rendimiento bajó, la protección desapareció. En los despachos empezó a verse como un activo prescindible, no por falta de calidad, sino por falta de encaje institucional. Testigos hablan de informes internos demoledores. No cuestionaban su talento, sino su fiabilidad a largo plazo. No es un jugador sobre el que construir. Habría sido una frase repetida en reuniones clave. Para Isco, aquello fue devastador. No porque lo escuchara directamente, sino porque lo sintió. En decisiones, en renovaciones congeladas, en la ausencia total de respaldo público. El golpe final llegó cuando el club dejó de intervenir. Ni mediación con entrenadores, ni mensajes de apoyo, ni una salida digna diseñada con cuidado. Isco quedó solo, a la deriva. Para un jugador que había dado noches históricas al madridismo, el silencio del presidente fue más doloroso que cualquier pitido del estadio. Las consecuencias fueron irreversibles. Isco entendió que su ciclo había terminado sin homenaje, sin reconocimiento, sin cierre. Que en el Real Madrid la memoria es corta y que incluso los magos pueden desaparecer sin dejar rastro. El número uno no es un enemigo personal, es el sistema. El momento en que Isco comprendió que su caída no fue solo deportiva, sino estructural. Y entonces llegó el giro final. Cuando todos pensaban que la historia de Isco estaba escrita, genio perdido, talento desperdiciado, promesa rota, apareció un detalle que cambió la lectura completa. Insiders cercanos al jugador revelaron algo que nunca se dijo en voz alta. Isco no cayó solo por decisiones ajenas. También eligió desaparecer. Durante meses, mientras el club lo empujaba hacia la salida y los entrenadores dejaban de llamarlo, Isco rechazó varias ofertas. Algunas económicamente muy superiores, otras deportivas, en ligas donde habría sido estrella inmediata. Pero él no quería huir. Quería volver solo si era como Isco, no como una versión domesticada. En una conversación privada, habría soltado una frase que estremeció incluso a quienes ya no confiaban en él. No voy a correr para sobrevivir, prefiero esperar a jugar para disfrutar. Ese fue el verdadero quiebre, no con un entrenador, no con el presidente, sino con el fútbol moderno. El twist no está en quién lo apartó, sino en que Isco se negó a transformarse en algo que no era. Y eso, en la élite actual, es casi un acto de rebeldía. Hoy, Isco sigue jugando, pero ya no persigue fantasmas ni aprobación. Su nombre ya no encabeza portadas diarias, ni genera debates furiosos en tertulias. Y sin embargo, algo permanece intacto, su identidad. La historia de Isco no es solo la de un futbolista que cayó, es la de un sistema que dejó de tener paciencia con los distintos, de un fútbol que exige velocidad constante, sacrificio mecánico y obediencia absoluta. Y en ese contexto, el talento pausado se vuelve sospechoso. Quizá Isco no fue perfecto, quizá tomó malas decisiones, pero también mostró algo raro en este deporte. Se negó a traicionarse para encajar, y eso tiene un precio altísimo. Su carrera nos deja una reflexión incómoda. A veces, la mayor derrota no es desaparecer, sino renunciar a quién eres para seguir visible. Porque en el fútbol, como en la vida, la gloria brilla fuerte, pero las sombras siempre cuentan la verdad más profunda.